Continuamos con nuestros sueños posibles y vamos a tener la posibilidad de charlar con un, no voy a decir columnista, aunque pronto seguramente lo va a hacer. Hemos charlado muchísimas veces con él y se trata de Juan Marino, que es un referente, uno de los principales referentes de la tendencia piquetera revolucionaria. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Alfredo? Te tomo la palabra con lo de columnista. Sí, a mí mis palabras se toman. Bueno, Juan, contanos un poquito cuál es tu apreciación en relación a estos temas que nos preocupan tanto, digamos en el interior interno, que podríamos tomar como ejemplo las elecciones en Tucumán, como el interior externo, que es toda la situación hoy en Latinoamérica, quizás haciendo más eje en la situación en Venezuela, que realmente estuvimos charlando con Carlos Aznares al principio del programa, es muy vinculante para todos los procesos, digamos, de que pretenden cierta autonomía, por lo menos actualmente en América Latina, ¿no? Bueno, en relación a la situación en América Latina, en primer lugar, nosotros el sábado pasado hicimos una charla justamente, porque América Latina está atravesando claramente una situación prerrevolucionaria. Tenemos por un lado en Venezuela una situación económica de crisis acuciante. Hoy el petróleo tocó el piso más bajo que toca desde 2008, en uno de los momentos más álgidos de la bancarrota capitalista que estalló en 2007. Bueno, hoy el petróleo nuevamente está en esos niveles. Eso afecta fuertemente la economía venezolana, que depende sobre todas las cosas de la exportación petrolera. Y en ese sentido, frente al agotamiento del régimen económico montado por el chavismo, su incapacidad para dar una salida, una solución a los grandes problemas nacionales y a una derecha que intenta capitalizar, explotar esa situación de crisis económica en su favor, con planteos golpistas, con planteos de desorganización de la economía, el desabastecimiento que hay en curso. Nosotros entendemos que lo más importante es poner en pie una alternativa por izquierda. De ninguna manera el fracaso de estas tentativas nacionalistas es un triunfo para la izquierda, en la medida en que eso culmine en un nuevo gobierno derechista, ¿no? En un gobierno de la MUD, en un gobierno de Capriles. De ninguna manera para nosotros eso sería un triunfo, todo lo contrario, sería una derrota, un gran retroceso, y por lo tanto es necesaria una alternativa por izquierda. Lo mismo en Brasil. En Brasil tenemos las movilizaciones acicaladas por la derecha, planteando un impeachment, es decir, un juicio político para echar a Dilma Rousseff. Nosotros lo rechazamos de plano, rechazamos cualquier planteo golpista. Y en Ecuador tenemos ahí al movimiento obrero y campesino protagonizando un gran levantamiento, el primer paro nacional bajo el gobierno de Correa, que alumbra una posibilidad, una intervención popular, que es muy positivo. No acordamos con planteos que se formulan en las movilizaciones de fuera Correa, porque entendemos que solo los pueden capitalizar la derecha justamente ahora, y por eso también en esta misma línea entendemos que, por ejemplo, en Ecuador, el movimiento campesino, el movimiento obrero tiene que formular su propia alternativa política, tener su propia candidatura presidencial de izquierda, totalmente despegada de la derecha, sin hacer ningún acuerdo con la derecha, para poder desarrollar a fondo efectivamente una lucha antiimperialista, una lucha en defensa de la clase obrera y los campesinos de nuestro continente. Ahora, Juan Marino, desde tu experiencia como militante de la izquierda clasista, tu pertenencia también al Frente Izquierda de los Trabajadores, aclárame un poco, y aclaranos a todos, por supuesto, ¿cuál es el alcance que vos le das a esto que has definido como una situación prerrevolucionaria? Bueno, la situación prerrevolucionaria claramente se apoya en la existencia de una división de la burguesía en el continente. Por un lado tenemos el sector golpista, al sector de la derecha proimperialista, identificado por ejemplo en Uribe y Santos en Colombia, identificado en Piñera en Chile, y tenemos por el otro lado el sector identificado en el nacionalismo burgués, el nacionalismo pequeño burgués, caso de Chávez, Evo Morales. La existencia de una división de esa envergadura entre la propia burguesía latinoamericana configura una situación de crisis de poder que es la base para una situación prerrevolucionaria. Que sea prerrevolucionaria no significa que su definición sea necesariamente revolucionaria. Una situación prerrevolucionaria puede luego tener una definición contrarrevolucionaria, tal como lo vimos en los sucesos en Francia
en la década del 30, bueno, nosotros lo que queremos marcar cuando decimos que hay una situación prerevolucionaria es que acá hay un cuadro donde se ha dividido la burguesía, donde hay una bancarrota capitalista, donde hay una intervención de los explotados a través de grandes luchas obreras, populares, huelgas generales, y que marchamos hacia un desenlace. Y que lo que está en cuestión es hacia dónde se define esa situación prerevolucionaria, si tiene una salida por izquierda, si la clase obrera y los explotados logramos una intervención política independiente, una acción histórica independiente y propia para darle nuestra propia salida, o si la salida la impone la derecha, que está bregando por desenvolver sus propios planteos golpistas, sus propios planteos derechistas, ante el agotamiento de estas experiencias, de estas tentativas, de estos gobiernos nacionalistas que han surgido en nuestro continente durante toda la última década, incluso un poco más para atrás. Juan Marino, centrándonos ahora en nuestro propio paisito, porque bueno, más allá que Benedetti hablaba de Uruguay como paisito, yo creo que la Argentina es un paisito también. Acá habría una situación claramente pre-contrarrevolucionaria. Bueno, tenemos el ascenso de la derecha en las elecciones, es cierto, pero también tenemos otra situación, que es el triunfo de la lucha de la línea 60, es el triunfo de la lucha del ingenio San Isidro en Salta, el triunfo que tuvieron también los compañeros de Cresta Roja, el triunfo en Aluar. Eso marca que hay una tendencia de la clase obrera a enfrentar el ajuste, a enfrentar los ataques antisindicales, a enfrentar los planes políticos de la burguesía. Desde ya coincido con vos. Uno mira el cuadro electoral y ve que Macri asciende en las encuestas, no, ascienden los resultados electorales. Dentro del kirchnerismo lo que prima es su propia ala derecha, el ciolismo, con Cristina capitulando ante él y entregándole la iniciativa. De conjunto, lo hablábamos ya la otra vez, la discusión electoral en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, pasa lo mismo en la Nacional, el 90% de los votos se concentra en candidatos derechistas y, claro, está primando una tendencia derechista ante la situación prorrevolucionaria. Pero la clase obrera da respuesta, la clase obrera interviene y por eso para nosotros es muy importante que esa clase obrera que lucha, que dice que está dispuesta a ponerle un freno al ajuste, tenga su propia fisonomía política, tenga su propia alternativa política y por eso llamamos a votar a Nicolás del Caño para presidente, para tener nuestro propio candidato a presidente en estas elecciones presidenciales contra los candidatos presidenciales patronales, contra los candidatos presidenciales del ajuste, tener nuestra propia alternativa política. Bueno, Juan Marino, me quisiera meter en un terreno un poquito más escabroso. ¿Vos sos una persona con sentido del humor? Sí. Bueno, perfecto. Que sí. Entonces, voy a compartir con vos algo que yo decía en un unipersonal que se llama Así no es la vida, que decía, cuando un trotskista se quema con leche, ve una ternera y dice, la ternera está en una clara situación prerevolucionaria. Bueno, eso siempre nos causaba gracia. Bueno, escuchemos una cosa, Juan Marino, que alguna reflexión sobre la interna del Frente Izquierda de los Trabajadores y el triunfo de Nicolás del Caño. Bueno, para nosotros la derrota de Altamira es una derrota de la unidad de los luchadores. Era la lista que planteaba precisamente sumar nuevos luchadores al Frente de Izquierda, a diferencia de la lista de Nicolás del Caño. Esta lista que nosotros apoyamos, ¿no? La lista de Altamira en la interna fue derrotada. Nosotros consideramos que eso es una derrota de los luchadores y por eso entendemos que la lucha política dentro del Frente de Izquierda no se ha agotado, que la lista Unidad que encabezó el Partido Obrero, que participó también Izquierda Socialista, que fue apoyada por la mayor parte de las organizaciones que apoyamos al Frente de Izquierda, tiene que continuar existiendo, tiene que convocar su propio congreso y tiene que desenvolver las tareas que están planteadas hacia adelante. Esto es militar la campaña electoral presidencial. Tenemos una elección presidencial por delante. El PTS de Nicolás del Caño ha planteado que el eje de la campaña tiene que ser la lucha solamente por meter diputados. Lo mismo ha dicho el Partido Obrero, nos parece un error. En esta elección está en cuestión si los trabajadores decimos claramente que tenemos nuestra propia alternativa política de poder en una situación política donde se agota el kirchnerismo como tal, donde Cristina no va a seguir gobernando, donde se discute quién va a gobernar este país y con qué planteos. Nos parece importante que la izquierda se postule como una variante alternativa distinta contra los 5 candidatos patronales y por eso entendemos que el eje tiene que ser la lucha por la candidatura del Caño, por eso proponemos comités de base del FIT abiertos a todos los luchadores para militar esa candidatura presidencial y proponemos el Congreso de la Lista Unidad para seguir peleando por una dirección revolucionaria del Frente de Izquierda ante el filo kirchnerismo que viene desplegando el PTS durante todo el último periodo,
por eso lo rebautizamos PTK, como hablábamos veces anteriores. ¿PTK? PTK, exactamente. ¡Uy, Dios! Sí, creo que te lo comenté la última vez que hablábamos. Sí, pero bueno, creo que lo reprimí. No, bueno, pero ellos en los medios están teniendo una orientación de reivindicación explícita de la política de Cristina y de Néstor. De hecho, han dicho que el kirchnerismo tomó grandes reformas muy positivas, producto de la movilización popular en el 2001, es decir, que dieron satisfacción a toda una serie de aspiraciones de la rebelión popular en el argentinazo. Nosotros entendemos que eso es un embellecimiento muy fuerte del kirchnerismo y por eso hacemos esta dura crítica al PTS. No son kirchneristas, son filo-kirchneristas y están dentro del campo del Frente Izquierda y por eso los llamamos a votar, están de este lado. Ahora, en ese marco nosotros tenemos que desenvolver una dura lucha política para defender una fisonomía de oposición por izquierda, el kirchnerismo revolucionario en el Frente de Izquierda y por eso planteamos el Congreso de la Lista Unidad, que es la lista encabezada por Altamira. Bueno, Juan Marino, como siempre, te agradecemos tu tiempo, la precisión de tus análisis. Evidentemente vamos a seguir charlando contigo. Y desde ya sí, yo te hice la pregunta porque en principio me resultó simpático esto de que vayan a internas, pero realmente siendo Altamira quien es, como un referente más que importante, y yo por lo menos lo considero sumamente respetable, me pareció que esto de Nicolás del Caño no tenía consistencia realmente, que no iba a resultar en el sentido de ofrecer, ¿no? Es decir, es alguien que, bueno, puede tener ahora o no cierta presencia, pero creo que es darle con un caño a Altamira y creo que en todo caso hubiera sido más bien discutirlo políticamente si Altamira quería o no presentarse, ¿no? Pero bueno, ustedes evidentemente lo habrán pensado y verán qué vuelta se le encuentra todo esto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Luchar, vencer, poder, poder.